cosas. Planear grabación. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Para las personas que están en Zoom, estoy activando mi cámara. Cuéntenme si están escuchando bien, si están viéndome también bien y si ven la presentación. Y para quienes están en Meet, em, también preguntarles si están viendo la presentación. Creo que en Meet no se puede ver la cámara cuando se está presentando se está mostrando la presentación, pero lo importante es que me estén viendo la presentación, estén escuchándome bien. Cuéntenme, porfa, en los comentarios de Google Meet. Tenemos este webinar, digamos que un poquito especial, porque lo estamos haciendo a través de dos plataformas. Lo estamos haciendo a través de Google Meet y lo estamos haciendo también a través de Zoom. Las dos plataformas son bastante conocidas, entonces queremos saber cuál de las dos nos funciona mejor para este propósito. Me presento, yo soy Andrés Fernández, soy el director de braveinnovation.com. Mil gracias a quienes están conectados en los dos sitios y estoy pendiente de sus comentarios en el chat, tanto de Zoom como de Meet. ¿Listo? Yo los estoy viendo, los estoy leyendo también aquí en el iPad al mismo tiempo. Entonces, cualquier cosa que quieran contarme o quieran decirme, pues ahí estoy bastante pendiente para escucharlos. Muy bien, el webinar de hoy es un webinar que es interesante, es un webinar que nos estaban preguntando desde hace algún tiempo también, en la medida en que nos han demandado mucho este tema. Hemos decidido hacer este webinar un poquito más amplio de los que hacemos tradicionalmente, porque queremos concentrarnos en oportunidades y en posibilidades para generar innovación en las organizaciones en un momento como el que estamos, de crisis, incertidumbre, volatilidad, digamos que de situaciones y de cosas que están pasando en el mundo que no están bajo nuestro control. Entonces, lo que queremos es un poco identificar cuáles son las cosas positivas que podemos traer desde la innovación para poder cambiar las situaciones que de alguna u otra forma nos están dañando o que nos están incomodando como organización. Entonces, un poco lo que queremos hablar hoy es cómo aporta efectivamente la innovación a la recuperación económica. ¿Listo? Entonces, pues bueno, lo que les cuento es que vamos a indagar un poquito, pues, qué es Brave. Vamos a hablarlo muy brevemente. Al final vamos a hacer, digamos que un overview más general de lo que somos como organización y digamos que cómo nos podemos ayudar para poder movilizar la innovación dentro de sus empresas. Seguimos con cómo construir innovación en medio de una crisis. Este es un artículo que está publicado actualmente en la página de braveinnovation.com en Insights, en el que ustedes podrán profundizar un poco más sobre este tema, pero este es particularmente el que hemos destinado para hacer el mayor desglose en este webinar, y es 10 tipos de innovación en momentos de crisis. Ustedes ya conocen, digamos, que esos 10 tipos de innovación. Si no los conocen, los vamos a profundizar en esta sesión, pero lo que queríamos hacer es contarles un poco de experiencias y de preguntas que nos lograran de alguna u otra forma habilitar posibilidades para superar un momento como el que vivimos gracias al COVID-19, ¿no? Al final, cerramos con algunos mensajes clave, cómo Brave ayuda a movilizar la innovación y preguntas y respuestas por parte de ustedes. ¿Listo? Muy bien. Igual, si ustedes van teniendo preguntas, de nuevo, me las pueden ir haciendo y yo con mucho gusto las estoy atendiendo, independientemente de la plataforma en la que esté. Entonces, lo primero que les cuento, a ver, déjenme un segundo, es que es Brave. Algunos de ustedes ya nos conocen. Nosotros lo que hacemos es hacer innovación estratégica. Somos una firma independiente de innovación estratégica dedicada a transformar industrias desde las personas, la experimentación, el pensamiento multisectorial, el diseño estratégico, con un enfoque muy particular, y es el de Design Leadership, pues el liderazgo diseñado que nos permite hacer que la innovación pase en las organizaciones a través de dos ingredientes clave. Por un lado, el liderazgo como una herramienta de transformación, y por otro lado el diseño, ¿no? El diseño como una herramienta para poder experimentar, prototipar, formar capacidades en innovación y capacidades creativas también. Básicamente somos innovación para la transformación. Más adelante les contaremos un poco cuáles son nuestros servicios y cuáles son nuestros, digamos que los proyectos a los que nos dedicamos y con los que acompañamos a diferentes organizaciones, pero básicamente lo que hacemos es acompañarlas desde innovación y desde diseño estratégico también. ¿Listo?
Entremos de una vez a la primera parte de este webinar, que es cómo construir innovación en crisis. Entonces, incluso en el webinar pasado, algunos de ustedes nos preguntaban, bueno, cuál es tu perspectiva o cuál es tu visión acerca de lo que está pasando, los cambios y las transformaciones en términos generacionales, en términos de mercado, pero ahora con todo este fenómeno del COVID-19 y la era post-COVID-19 también, cómo hacemos para transformar las organizaciones y digamos que para estar adaptados para esa realidad. Hicimos un artículo de nuevo en braveinnovation.com en el que casi que hablamos de algunos puntos clave para construir innovación en crisis. Y lo primero que decíamos es que efectivamente el miedo no puede ganar, ¿no? Pasa mucho con las organizaciones y es que cuando llega un punto de crisis, cuando llega un punto, digamos que de incertidumbre y de miedo, lo que usualmente pasa es que nos frenamos y nos gana el miedo, ¿no? La innovación funciona como una herramienta para poder salir de esos problemas y digamos que encontrar soluciones dentro de esos panoramas de incertidumbre. La innovación nos da posibilidades para explorar nuevas cosas, nos permite ver con claridad otras soluciones, nos permite experimentar en pro del crecimiento y de golpe la innovación es eso que nos va a hacer llegar a lugares casi que insospechados. Hay algo que les decía en el webinar pasado y que lo vuelvo a repetir en este, y es que las más grandes innovaciones del mundo históricamente, tecnológicas, sociales, culturales, los grandes cambios nacen a partir de una crisis. Y de hecho la crisis se convierte en digamos que esa tierra fértil para poder generar un cambio radical dentro de las sociedades y dentro de las organizaciones también, ¿no? Entonces la invitación acá es un poco a pensar cómo podemos usar la innovación como el camino para salir de una crisis, ¿no? Lo vamos a ir explicando, lo vamos a ir reconociendo un poco en este webinar. Entonces, el primer punto que les decíamos en este documento es que mantener la visión es clave para superar la crisis. Ustedes seguramente ya han leído sobre Eric Rice, en Lean Startup, él habla demasiado de la idea de la visión, ¿no? La idea de la visión como ese componente, digamos que, o ese norte o esa estrella del norte que tiene la compañía para poder llegar a un objetivo. La misión puede cambiar y la misión puede de alguna u otra forma generarse pivote con la misión. Pero la visión nunca debería cambiar, la visión que uno ve nunca debería transformarse y debería ser siempre la misma. Les voy a pedir a quienes están conectados que apenas entren, creo que eso está por default, pero que silencien sus micrófonos, porfa. A menos de que tengan una pregunta y ahí estoy pendiente para si levantan la mano. Entonces, claro, mantener la visión es clave para superar la crisis. Entonces, un poco lo que nos pasa como organizaciones es que decimos, ok, tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo, tenemos que recuperarnos, no podemos perder, no podemos perdernos, pero de alguna u otra forma casi que se nos olvida completamente por qué estamos en el mundo como organización. Las organizaciones tienen un propósito y ese propósito es el propósito que enmarca no solamente al fundador, sino a toda la gente que trabaja en esa organización. Muchas veces no lo conocemos, no lo comunicamos o no lo tenemos lo suficientemente claro. Tenerlo claro es fundamental para poder hacer o generar soluciones que nos lleven a superar una crisis, ¿no? Entonces lo importante acá es pensar cuál es nuestra visión, cuál es ese punto o ese propósito o esa estrella del norte que tenemos como organización a la cual queremos llegar. Podemos llegar a ella a partir de diferentes caminos, es decir, podemos llegar con un producto, con el otro, con este servicio, podemos pivotear lo que queramos en ese proceso, pero siempre queremos llegar a transformar algo y esa visión ambiciosa, transformadora, que aporte a la sociedad, es lo que nunca deberíamos perder de vista cuando tenemos un momento de crisis y que es muy fácil que se pierda y que se olvide. Un ejemplo de eso es Uber. Uber lanza un programa que se llama Uber Elevate. Miren un poco la visión de Uber y es Transportation as reliable as running water everywhere for everyone. Esto es un poco como el transporte para todo el mundo en todos lados, ¿no? Hacer posible que el transporte sea fácil, accesible, ¿no? Esa es la gran visión que tiene Uber. Pero las formas para poder hacer esa visión posible pueden ser muchas, ¿no? Pueden hacerlo a través de taxis, pueden hacerlo a través de vans, puede hacerlo a través de alquiler de carros, puede hacerlo arrendando carros, puede hacerlo de diferentes formas, incluso lo puede hacer a través de lo que ellos han llamado, digamos que el transporte 3D, que es ya no solamente correr bajo grids o bajo, digamos que calles y carreras, sino correr también en el cielo. Independientemente de cuál sea la misión, hay una visión que está absolutamente enmarcada, que es muy clara y que ellos quieren alcanzar. Esto nos permite fácilmente hacer pivot,
nos permite tener un marco de trabajo y decir, ok, podemos cambiar y podemos evolucionar en este punto, con este tipo de productos podemos experimentar y podemos encontrar nuevas formas de llegar, pero vamos a llegar a esa misión de transformación. ¿Mm? Lo segundo que decíamos es experimentar incansablemente nos permite avanzar. Se olvida un montón el tema de experimentar. Y acá es importante pensarlo, vamos a verlo más adelante cuando veamos algunas de las cifras de cómo la gente está haciendo cambios en innovación a partir de este fenómeno del COVID-19, pero la gente se piensa que experimentar solamente nos lleva a crear nuevos productos, que experimentar no es una herramienta para profundizar o para mejorar los productos que ya tenemos. Entonces se nos olvida en esa, o como esa, una herramienta valiosa para poder encontrar innovación, porque estamos concentrados en exprimir y en sacar y en utilizar todas las vacas gordas que tenemos para poder superar esa crisis. La verdad es que experimentar es fundamental para poder superar digamos que cualquier tipo de crisis. Tenemos que volvernos lo suficientemente rápidos, lo suficientemente creativos, como para poder estar continuamente haciendo experimentos y mirar qué es lo que puede funcionar para el mercado y qué nos puede sacar de una eventual crisis. Cada experimento es un camino validado que puede potencialmente convertirse en una solución de alto impacto para cambiar algo en la organización, ¿no? Entonces la invitación acá es experimenten, experimentos que puede que no sean experimentos gigantes, supremamente costosos, con un, digamos que gasto de tiempo y de recursos muy grande, sino que puedan ser pequeñas cosas que nos ayuden o que nos den pistas para poder encontrar el nuevo catch o el nuevo aporte que le podemos dar desde el punto de vista de valor al mercado. Lo siguiente que mencionábamos es institucionalizar la innovación, formaliza esas iniciativas de innovación y de cambio. Esto es un tema que seguramente lo vamos a profundizar en otro webinar y va a ser casi que parte de nuestro eventual currículo de estudio dentro de Brave Innovation Ed, que es un programa que vamos a sacar próximamente. Pero el tema de la institucionalización para nosotros es absolutamente importante. Institucionalizar, y piensen en todas las instituciones que sí existen en la sociedad, significa, por supuesto, formalizar, pero ese proceso de formalización es crear una cultura, es crear un patrón de actitudes, es crear un patrón de comportamientos, un ecosistema e incluso una infraestructura física y tecnológica que nos permitan llegar a esa misión de innovar, ¿no? Casi que lo que usualmente pasa con las organizaciones es que dicen, no, sí, buenísimo, yo quiero hacer innovación, no, sí, buenísimo, yo quiero ser creativo, no, sí, buenísimo, yo quiero ser disruptivo en el mercado, buenísimo, mi visión es esta, pero ¿cómo hacemos para llegar a ese punto? Y llegar a ese punto, digamos que va a ser muy difícil si no hemos institucionalizado a la innovación. Tenemos que armar un programa, tenemos que armar unas capacidades, tenemos que armar una cultura, tenemos que integrarla dentro de la estrategia, tenemos que formalizarla dentro de la organización, comunicarla, generar estructuras, generar procesos de alguna u otra forma que nos permitan hacer innovación en las organizaciones. Cuando en una crisis tenemos un problema muy grande en el que queremos salir de él, en el que queremos volver a tener las ventas que teníamos, cuando queremos volver a tener la atracción que teníamos, pues va a ser muy difícil lograr encontrar esas ideas cuando no hemos institucionalizado o cuando no estamos por lo menos en ese proceso de institucionalización de la innovación. ¿Mm? Un ejemplo de eso es el Adobe Kickbox, muy famoso en Estados Unidos como uno de los primeros programas de innovación de compañías grandes en Estados Unidos. Se convirtió después en una fundación, de hecho, y ahora está tratando de llevar Kickbox a muchas otras organizaciones. Pero este ejercicio que hace Adobe para darle a la gente, a sus empleados, potenciarlos y darles ese empoderamiento para crear ideas, para cambiar las organizaciones, con un kit absolutamente interesante, con tarjetas, con una tarjeta de débito, que le permitía a la gente sacar experimentos rápidamente. Cuando se hacían estas grandes ideatones dentro de Adobe, eso era una forma de institucionalizar la innovación. Si ven, casi que se pone incluso una marca, un nombre, una intención, una cultura, una forma de estar, un acto de presencia, una institución que formaliza ese proceso de innovación. Este es uno de los casos más exitosos de institucionalización de la innovación. Les recomiendo que le echen un ojo si alguno quiere profundizarlo. Por supuesto, ahí estamos para hablar de eso, si quieren, después de la sesión, pero este es un ejemplo muy valioso de cómo efectivamente hay que hacer de la innovación una institución en la organización y no solamente, digamos, que una intención, una buena intención valorada, pero simplemente una intención. Lo siguiente es confiar en el talento para abrir el camino a la creatividad. Eso es súper importante, y le pasa a muchas de las personas que trabajamos en organizaciones, pero también que lideramos organizaciones, ¿no? Es que decimos, no, casi que la labor del líder es solucionar los problemas.
Y ese es el método tradicional con el que nos han enseñado que existe esta idea del liderazgo, que el liderazgo es el que tiene siempre la respuesta. Incluso digamos que lo vemos en otras esferas, desde el punto de vista gubernamental, desde otros puntos de vista. Y la verdad es que no siempre, ¿no? El liderazgo no siempre tiene respuestas, y es que a veces simplemente hay soluciones, hay situaciones que no tienen respuesta. Situaciones como las que vivimos hoy, que son absolutamente inesperadas, son situaciones que no podemos inventarnos nada ni sacar nada del sombrero. No es tan fácil para un líder inventarse cosas, pero el líder tiene esa presión y tiene esa convicción que es responsabilidad de él. La verdad es que cuando uno abre las puertas, cuando uno hace que esta gestión de la crisis sea abierta, transparente, en donde todos hagan parte de la solución, en donde la gente de alguna u otra forma entienda la realidad de la organización, entienda el momento en el que está, ahí es cuando uno empieza a confiar en el talento para abrir ese camino a la creatividad. Uno debería empezar a ver a los colaboradores de la organización no como el problema, sino como parte de la solución. Y parte de la solución significa que ellos pueden probablemente tener muchísimas ideas para hacer que las cosas o se eviten, las cosas graves se eviten, o que las cosas que ya están pasando puedan tener una salida mucho mejor. Entonces, un poco la recomendación frente a las personas que lideran y que hacen, digamos que algún tipo de proceso de liderazgo organizacional en las diferentes compañías es no cierren la puerta. Es decir, no se encierre en su oficina a pensar 40 horas y mirar a ver si de pronto le sale la idea de cómo solucionar el tema. Salga con la gente, hable, confíe en el talento de sus colaboradores para que ellos le puedan dar opciones para salir de ese inconveniente. Un ejemplo de esto es Toyota. Hay un caso muy particular en el que Toyota tenía bastantes problemas en su cadena de producción y muchos de sus empleados eran los empleados que hacían parte de la cadena de producción, eran los que estaban continuamente levantando la mano y diciendo, oiga, acá hay un problema, oiga, ¿por qué no hacemos esto? Oiga, ¿por qué no lo solucionamos? Oiga, mire que cuidado con este tema. El problema de Toyota, el problema que tuvo Toyota es que no le puso cuidado a sus empleados y eso terminó en 8 millones de carros que tuvieron que hacer este proceso de recall, que es un poco como devolverlos a la fábrica, arreglarlos, devolver un montón de plata, perder un montón de plata, simplemente porque no se escuchó a los empleados. Entonces, un poco la recomendación acá es escúchelos y abran las posibilidades para que esa gestión del talento sea completamente transparente. Listo. Y la siguiente es abrir las puertas a las ideas de todos. Ahora, usted ya lo hizo con sus colaboradores, ya de alguna u otra forma abrió las puertas para que ellos también le ayuden a usted en el proceso de liberarse de los problemas que tienen una crisis. Ahora trate de preguntarle a sus clientes, trate de preguntarle a sus proveedores, a cualquier otro actor insospechado que de golpe le puede dar ideas para poder solucionar algún tipo de crisis. Acá un poco el mensaje es no cerrarse y no, digamos que no pretender que la crisis se va a solucionar sola o que usted solamente lo va a solucionar, trata de abrir y de hacer un flujo abierto de ideas para que todo el mundo pueda de alguna u otra forma contribuir a esa recuperación económica. Entonces aquí las preguntas clave que tenemos que hacernos es cómo construimos y comunicamos nuestra visión durante una crisis, ¿no? ¿Cómo hacemos que de verdad esa visión sea algo a lo que nos apegamos, con lo que estamos absolutamente convencidos y tenemos que revisar eso, o si no lo tenemos claro, cómo hacemos para de alguna u otra forma apegarnos a esa visión? ¿Cómo hacemos para potenciar a los colaboradores para ser parte de la solución y no dejarlos como parte del problema? ¿Y cómo hacemos que la innovación se convierta en una institución catalizadora de esa recuperación económica? ¿Listo? Esas son algunas de las preguntas claves que les vamos a dejar, que pueden habilitarlos a ustedes para hacer cambios en sus organizaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Los estoy leyendo ahí en el chat. No. Muy bien. Entonces, entremos a 10 tipos de innovación en momento de crisis. Esta parte es bien interesante porque lo que hemos hecho lo que queremos hacer en este webinar es empezar a ver cuáles son esas posibles
soluciones, oportunidades, capacidades o cosas o puntos en nuestra organización en los que tenemos que empezar a pensar para encontrar las soluciones y para, digamos, de alguna otra forma, traer la recuperación económica, ¿no? El Board of Innovation, que es una de las firmas más importantes de innovación en el mundo, hace un par de días, hace 3 días, publicó un artículo en el que ellos decían cómo las compañías priorizan la innovación en tiempos del COVID. Ellos hicieron una encuesta con 750 empresas, grandes, pequeñas, en fin, y les preguntaron, oiga, ¿usted cómo está solucionando, cómo está, digamos que navegando esta situación del COVID-19? Y empezaron a tener un montón de insumos y un montón de respuestas que los llevó a pensar que efectivamente la gente sí está colocándole mucha atención al tema de la innovación, pero que probablemente lo están haciendo, digamos que desde dos puntos distintos. Por un lado, lo que hacen o lo que vieron con las compañías grandes o con las compañías, digamos que de más de 1.000 empleados, es que estas compañías estaban casi que completamente en el 41%, un poco menos de la mitad de sus iniciativas de innovación estaban enfocadas a trabajar en el core, ¿no? En el core entendido como esos productos que son de alguna u otra forma las vacas gordas de la organización, ¿no? Las organizaciones que son las más grandes son las que probablemente son las más conservadoras para decir, oiga, ¿por qué no exploramos nuevos productos? ¿Por qué no miramos nuevas posibilidades? ¿Por qué no nos vamos con los usuarios y entendemos cosas nuevas o sacamos productos nuevos? En estos momentos lo que ellos hacen usualmente es cerrarse y decir, ok, entonces vamos a tratar de hacer innovación, pero lo vamos a hacer únicamente a partir de los productos que sabemos que de alguna u otra forma ya son exitosos y podrían ser incluso mejores. Solamente el 35% de ellos lo que hacen es que abren las posibilidades para crear cosas que sean radicalmente distintas, nuevas, disruptivas de alguna u otra forma. Y el 23% decide quedarse quieto y decir, no, ¿sabe qué? Yo en este momento no voy a hacer absolutamente nada de innovación. Perdón que me salió un aviso de Zoom. No voy a hacer absolutamente nada durante este momento de crisis, me voy a quedar quietico. Esta es la que nosotros podríamos decir que es la peor decisión que puede tomar una organización y es quedarse quieto en hacer innovación, en este momento sobre todo. Cuando usted se queda quieto en hacer innovación, usted está perdiendo vigencia y está haciendo que su organización se quede atrás, ¿no? Por otro lado, las compañías más pequeñas, las startups, están haciendo algo más bien distinto. Lo que están diciendo es, ok, vamos a seguir trabajando en proyectos que de alguna u otra forma mejoren los productos que ya tenemos y que funcionan. El 21% de esas iniciativas, digamos que todavía conservan ese trabajo enfocado a las vacas gordas, pero el 53% lo que está diciendo es, no, sabe que vamos a meterle la ficha a cosas que sean completamente innovadoras, que sean completamente diferentes, disruptivas y que se ajusten a las necesidades del mercado hoy, ¿no? En el 26% de ellas está diciendo, no, espera, me quedo quieto. Pero un poco lo que podemos ver acá es que efectivamente las compañías más pequeñas, que de golpe son también mucho más ágiles y tienen esa capacidad de pivotear mucho más rápido, son, digamos que mucho más abiertas al riesgo de encontrar nuevas formas de hacer cosas distintas en momentos de crisis. Acá había otra pregunta en la que le decían, esto lo hizo Innovation Leader en el State of Innovation de 2020, que lo hicieron también hace poco, y lo que preguntaron es casi que cómo ha cambiado esta crisis las prioridades de innovación de su organización. Y lo que vemos es que el 35.7% de las organizaciones dijeron, sí, sin duda ha cambiado un montón. Sin duda, lo que está pasando ahora nos ha cambiado un montón el panorama de la innovación en nuestra organización, probablemente porque nos hemos dado cuenta que necesitamos hacerla ya, urgente, y necesita ser algo prioritario para nuestra organización, o porque nos hemos dado cuenta que las cosas que estábamos haciendo seguramente no eran lo suficientemente arriesgadas o no estaban absolutamente preparadas para enfrentarnos a un momento como el que estamos viviendo, ¿no? Y acá un poco también esta información nos pareció valioso, y es en qué invierten las compañías que se atreven a innovar en crisis. Y es que veíamos que el 75%, a partir del informe de Board of Innovation, el 75% de las compañías están invirtiendo en nuevos productos. De las compañías que logran hacer cambios digamos que disruptivos, quieren invertir en nuevos productos el 75%, en nuevos mercados, en explorar nuevos lugares para poder encontrar un nicho de sus productos, 52%, y las dos, 45%. Esto hace parte de la gente que de golpe está haciendo cambios en el core. Entonces, entrando un poco a lo que son entonces estos 10 tipos de innovación, ustedes vean, seguramente algunos de ustedes ya han leído este libro muy recomendado, 10 tipos de innovación de Larry Keeley.
Es una herramienta muy valiosa que permite de alguna u otra forma diagnosticar y enriquecer esos procesos de innovación, permite ver de manera clara las posibilidades de innovación en la organización y evitar esos errores por omisión, porque a veces no nos damos cuenta de en qué podemos innovar. Le decimos, no, es que usted tiene que ser innovador y le dicen, ok, pero entonces ¿en qué puede innovar? Usted puede innovar en muchas cosas, puede innovar en sus procesos, puede innovar en sus modelos de negocio, puede innovar en la experiencia de cliente, en los canales, en la marca. Hay muchos lugares para innovar, pero muchas veces no los vemos. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver dentro de estos 10 tipos, cómo algunas organizaciones están innovando para poder recuperarse económicamente en la era post-COVID-19. Un poco para recordarles cuáles son esos 10 tipos, son estos que están acá, que ustedes ven en la pantalla. Entonces, lo que hace el autor es que, digamos que divide los 10 tipos de innovación a partir de tres, digamos que grupos importantes. Por un lado, el de configuración, que son todas esas cosas en las que podemos innovar en la organización, que hacen parte, digamos que de las entrañas de la organización, ¿no? Que son un poco de los procesos internos, que hacen parte un poco de las realidades organizacionales que tienen todas las compañías, modelos de negocio, la forma en la que nos aliamos y nos encontramos con otras organizaciones, nuestra infraestructura, nuestros procesos. El siguiente es oferta y es precisamente el producto que estamos brindando, el rendimiento del producto, el sistema del producto, cuál es esa oferta que estamos brindando al público, al mundo. Y el tercero es experiencia, y es cómo se siente y cómo se vive el consumo de ese producto, ¿no? Desde servicio, canales, marca, e incluso ese engagement o ese amor que puede llegar a tener el cliente por una marca o un producto. ¿No? Entonces, para empezar a desglosarlos, vamos a empezar a verlos uno por uno y vamos a ver ejemplos de lo que está pasando en cada uno de estos 10 tipos de innovación. Empezamos con el primero, que es modelos de ingreso. Ustedes saben que los modelos de ingreso, digamos que son básicamente modelos de negocio, ¿no? Lo que queremos es entender y poder de alguna u otra forma solucionar formas para poder recibir dinero. Aquí algunas preguntas habilitadoras que nos ayudan a pensar en cómo salir de la crisis es qué tan tradicionales son las formas de recibir dinero hoy en la organización. Entonces resulta que lo que está pasando es que estamos teniendo un modelo de negocio que está completamente alejado y no está adaptado frente a las realidades que nos da el COVID-19, en donde la gente no puede salir, en donde la gente está encerrada en su casa, en donde la gente ya no tiene el suficiente cash flow para gastar en muchas cosas, sino en cosas esenciales, ¿no? Un montón de situaciones del contexto nos está diciendo que probablemente nuestro modelo de negocio no está preparado para esta nueva situación. Los canales, tecnologías o medios para recibir ese cash flow de la organización se han afectado. Entonces pregúntense un poco, okay, ¿cómo estamos haciendo para recibir ese dinero? Seguramente estamos con un canal 100% presencial. De pronto nuestro modelo de negocio está basado en la interacción humana y ya no podemos tener interacción humana. Ok, eso nos tiene que llevar a hacer un pivote dentro del modelo de negocio de la compañía. Están los clientes en otros contextos o en otras plataformas. Resulta que nuestro modelo de negocio estaba basado en un lugar específico, en una situación específica, en un contexto específico, en un momento de la gente. Pensemos en todos los modelos de negocio relacionados con el turismo. ¿Qué pasa cuando la gente se va? ¿Qué pasa cuando la plaza desaparece? Entonces, esas son esas preguntas que nos ayudan a pensar y repensar un poco nuestra organización. Acá un caso que nos gustó un montón es el de Pepsi. Frente a esta situación, ustedes saben que Pepsi es una empresa que lo que hace es distribuir sus productos, que no son solamente la gaseosa Pepsi, sino que es de todo, de comidas, snacks, bebidas, agua, pan, en fin, que los producen y que los envían a todo el mundo. Muchos de esos productos se distribuyen en empresas, en restaurantes, en cadenas de supermercados. Muchas de ellas se distribuyen en lugares que usualmente son muy, digamos que están llenos de gente, ¿no? Cuando uno va a pedir una Pepsi, pues uno seguramente está en una pizzería o está en un restaurante o está en X o Y. Ahora, ¿qué pasa cuando gran parte de esos lugares desaparecen? Pues entonces lo que ellos hacen es que crean algo que se llama Pantry Shop. Empiezan a entender que hay unos nuevos hábitos de consumo de la gente, que la gente está en sus casas, que la gente, digamos que no está cocinando un poco más, pero que la gente también está consumiendo muchísimos más snacks. Porque la gente muchas veces está trabajando y no tiene el tiempo para irse a hacer un sándwich, sino que quiere comerse un paquete de papas. Entonces lo que hacen es una página directamente de Pepsi,
no a través de un retailer, no a través de otras marcas, para que de una vez desde ahí puedan vender paquetes para cada ocasión, em, digamos que consumir los productos de Pepsi. Entonces ahí como ven en la foto, entonces hay un paquete que es únicamente de snacking que uno puede comprar desde la página web, hay un paquete que es únicamente de desayunos que uno puede comprar desde la página web, y así digamos que uno puede armar sus paquetes de productos de PepsiCo. Este es un modelo de negocio que Pepsi pues no tenía. Pepsi no vende directamente al consumidor final. Pepsi lo que hace es que distribuye a otras empresas, marcas y demás que le venden al consumidor final. Entonces, este es un cambio importante desde el punto de vista del modelo de ingresos que pasa ahora, ¿no? Bajo el contexto de la pandemia. El siguiente es network. Y cuando hablamos de network, estamos pensando que la innovación también nace desde las posibilidades que hay de unión y de alianzas y de trabajos colaborativos y de joint ventures y de open innovation, ¿no? Cuando uno como organización piensa que está solo en el mundo, está haciendo mal, está empezando mal a hacer innovación, ¿no? Gran parte de lo que hay que hacer cuando se crean ecosistemas de innovación es abrir las puertas para que haya una conexión con ese ecosistema, para que la organización conecte con otras organizaciones. Entonces, es súper importante que para las empresas que están ahora en este proceso y que están de golpe frustrados por la situación de la pandemia, se pregunten si hay algo que pueden entregarle a otras organizaciones que generen valor conjuntamente. Muchas veces ese tema de la unión hacia la fuerza puede funcionar muy bien para hacer innovación. Hay un poco lo que nos tenemos que preguntar es, ¿hay organizaciones que tengan capacidades que yo necesite en el corto plazo para superar una crisis? ¿Hay algo que esta organización está haciendo mejor, que yo le pueda entregar algo a esta organización y que podamos hacer un trabajo en conjunto? Ese proceso de acercarse a ellas y de poder armar redes de soporte para superar las crisis es supremamente valioso. Acá un ejemplo que no es tan nuevo es el de Scotiabank en el Icarulla, ¿no? Que se unen para hacer BiciCoop, una serie de bicicletas con una aplicación que estaban en todas las instalaciones de Carulla. Entonces en él dice, no sé si hay alguien de Enel, de Carulla, de Scotiabank, que conozca el proyecto, pero este proyecto es bien interesante porque lo que pasa es que Scotiabank da el patrocinio casi que económico, en él da la posibilidad de tener las bicicletas, gestiona todo el proyecto y Carulla pues da los parqueaderos de Carulla que son supremamente grandes y están disponibles para este tipo de medios de transporte. Entonces, este es un ejemplo de innovación a partir de innovación abierta que nos permite encontrar posibilidades en alianzas y en uniones entre compañías. El siguiente es estructura, ¿no? Y cuando hablamos de estructura estamos diciendo que desde el punto de vista de cómo las organizaciones hacen innovación, casi que la innovación también puede habitar en la reestructuración de la organización, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver cuáles son esos componentes humanos, técnicos, de infraestructura, de tecnología, todas esas cosas que hacen parte de los huesos y de digamos que de las entrañas de la organización, ahí también hay una oportunidad para innovar. Hay un poco las preguntas habilitadoras es cómo podemos modificar la estructura organizacional para que pueda enfrentarse a la variabilidad de una crisis. Resulta que estructuras organizacionales tan burocráticas o tan extensas o tan, digamos que verticales, que hacen imposible que podamos enfrentar una crisis de una manera rápida y ágil. Ahí es donde tenemos que encontrar un punto para innovar. ¿Cómo desarrollamos y motivamos el talento para que se convierta en una fuerza transformadora? Que lo hablábamos un poco más arriba. Y una nueva forma de organizarnos nos puede permitir tomar una ventaja en el mercado. ¿Cómo hacemos para hacer o para tener una ventaja para poder llegar a lugares, digamos que distintos? Uno de los ejemplos que han sido sorprendentes en los últimos días es Twitter, ¿no? Twitter dice, ¿sabe qué? Nosotros hemos decidido que este ejercicio de home office nos funciona bastante bien, que nuestras estructuras organizacionales son estructuras que pueden de alguna u otra forma adaptarse al home office y lo que queremos hacer es velar por el bienestar de nuestros empleados y vamos a hacer el home office permanente. Si usted quiere quedarse como empleado de Twitter toda la vida, todo el día en home office, puede hacerlo sin ningún problema. Hoy en día hay organizaciones en Colombia que están volviendo a llamar a sus empleados diciéndoles, ¿sabe qué? Yo no he podido, no hemos podido hacerlo y no hemos podido superar este tema y necesitamos que usted esté acá al lado. Pero no importa si está calentando silla, pero no importa si está mirando un computador todo el día, pero no importa si está echando chisme todo el día. No, yo lo que quiero es tenerlo ahí sentado.
Ahí es donde vemos que hay un problema en la organización y la organización no está preparada para hacer innovación. Cuando pensamos en organizaciones que tienen esa capacidad para adaptarse, para cambiar sus estructuras, para modificarse y para mutar rápidamente en pro de un cambio, ahí estamos viendo una organización que puede sobrevivir frente a una época post-crisis. El siguiente es en el proceso, y es que uno puede innovar cambiando la forma en la que hacemos las cosas en la organización. Esto es, digamos que bastante obvio, pero muchas veces definitivamente las organizaciones no lo hacen, ¿no? Porque es que así siempre lo hemos hecho, porque así siempre ha funcionado. El problema es que cuando llega una crisis nos golpea tan duro que definitivamente tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar incluso las cosas que pensamos que eran absolutamente inamovibles en una organización. Acá las preguntas habilitadoras es cómo podemos modificar la forma de hacer las cosas de tal manera que se adapten a las nuevas circunstancias. Las cosas cambiaron. Es como un get over. Cambiaron las cosas de la noche a la mañana. No lo veíamos venir, no estábamos seguramente preparados porque hay cosas en las que seguramente no vamos a estar preparados. Pero ahora, ¿cómo hacemos para adaptar nuestros procesos para que sean livianos, ligeros, rápidos y nos ayuden a cambiar rápidamente las cosas? ¿Qué proceso? Perdón, si lo ha hecho el gobierno está haciendo esfuerzos gigantes para cambiar las cosas rapidísimo, está haciendo esfuerzos para hacer fast track de todo. Si lo puede hacer el gobierno, nosotros como organización también lo deberíamos poder hacer. ¿Qué proceso creíamos completamente estandarizado que nos está limitando para encontrar salidas a la crisis? Resulta que a veces hay puntos críticos en las organizaciones que actúan como embudos y que están hechas únicamente para filtrar, para limitar, para no dejar que pase. Esas cosas en una crisis son las que más daño hacen, porque frenan las ideas y porque frenan los proyectos que nos ayudan a salir adelante. Acá hay un proceso que sin duda se ha tenido que cambiar, es el proceso para poder entrar a un centro comercial a comprar. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, y es que entran en un centro comercial y ahora es un karma completo hacer filas así de largas para poder entrar, filas de 2 horas, 3 horas para poder comprar una cosa en el home center. La realidad de estas organizaciones es que han tenido que cambiar sus procesos abruptamente. Organizaciones como los centros comerciales han tenido que hacer cambios gigantes y no se han dado cuenta que ahí también hay un punto de innovación. Casi que ninguna de estas organizaciones ha pensado, oiga, ¿por qué no hacemos digiturnos virtuales móviles para que la gente pida a través de sus celulares los digiturnos y simplemente tengamos que escanear un código y dejarlo entrar porque usted tiene posibilidad para entrar al home center 30 minutos de tal hora a tal hora y se evita toda la gran fila que hay? ¿O porque no hacemos un digitur o una plataforma en la que se diga cuánta gente está esperando en la fila? Ese tipo de cosas pueden pasar y pueden hacerse y pueden optimizar procesos, hacer la vida de las organizaciones mucho más fáciles y generar un loyalty y un engagement mucho más grande hacia las personas y hacernos la vida también un poco más fácil en una situación como esta. Entonces, un poco lo que hay que pensar es cómo cambiamos procesos que de golpe son demasiado engorrosos, que no nos ayudan a ser ágiles y rápidos y que de golpe nos están haciendo más mal que bien. Entrando ya dentro del panorama de oferta, está el rendimiento del producto, que esto del rendimiento del producto es un poco cuando innovamos en el rendimiento del producto, cuando pensamos en el rendimiento del producto, es cuáles son esas funcionalidades, características, esos diferenciales, esa oferta de valor que nos permite posicionar ese producto como algo, digamos que diferente o diferencial en el mundo, ¿no? En el mercado. Acá va a pasar mucho con las organizaciones que van a ver que sus productos pues, ya no son relevantes, ¿no? Y esto es lamentable y es muy triste leerlo en muchos productos. Hace poco salió este artículo de Airbnb en donde decía, nos consumimos 12 años haciendo Airbnb, en 6 meses nos lo tumbaron. Y es que la verdad es que los productos, como nuestra economía, son absolutamente frágiles. Son tan frágiles que algo que puede pasar en 6 meses puede destruirlo completamente. Entonces, lo que tenemos que llegar a pensar y a repensar una y otra vez es cómo podemos hacer que esos productos sean radicalmente diferentes y puedan sobresalir en el mercado, ¿no? ¿Cómo hacemos para ajustarlos a esas necesidades nuevas que aparecen en el mercado y sus cambios en el entorno, ¿no? Usualmente la recomendación de nosotros es hágalo hablando con la gente, hágalo entendiendo las necesidades. Acá hay una marca que es muy querida por todos ustedes y es por todos nosotros, pues, y es Crepes and Waffles en Colombia. Una marca supremamente posicionada, una marca que tiene una historia muy interesante, pero lo que pasa ahora con este tema de la pandemia es que se enfrenta a una realidad en donde no tiene clientes, en donde los clientes no pueden ir al restaurante. Recordemos que Crepes and Waffles ha sido siempre, digamos que muy
ha rechazado mucho el tema de domicilios y no le gusta, nunca ha hecho formalmente ese tema de domicilios. Y sus productos de golpe son productos que están listos en el momento, que tienen una frescura que no es como que puedan llevárselo uno y pueda comérselo en la noche, sino que tiene que ser ese en ese momento. Es un producto muy particular. Ahora, lo que se ha pensado un poco, lo que ha hecho Crepes and Waffles es cómo hacemos para que nuestro producto siga manteniendo esas cosas que lo hacen valioso, pero que logre tener otras funcionalidades, otros features y otros elementos que le permitan esa variabilidad del mercado. Entonces se inventan las anchetas de regalo, ¿no? Con el tema del Día de la Madre, con el Día del Padre. Una idea muy, muy interesante en la que le dicen, mire, usted no puede ir a comerse el tan anhelado helado de macadamia en Crepes and Waffles que toda la gente hacía fila por comerse ese helado. ¿Cuánta gente no tiene las ganas de comerse el helado? Pero sabe que yo le voy a dar esta anchetica bonita, con una experiencia que usted logra identificar fácilmente que es de Crepes and Waffles y usted mismo puede armar sus helados. Entonces, de acá, alguna otra forma, lo que estamos haciendo es dándole flexibilidad al producto para que el producto no sea algo tan estático y engorroso, sino que logre adaptarse a las realidades. El siguiente dentro de oferta es sistema del producto. Cuando se habla de sistema de producto, estamos hablando de cuáles son esas cosas adicionales que yo hago para crear un ecosistema en esa oferta que le doy al mercado, ¿no? Es decir, yo no vendo, pensemos en Rappi. Rappi no vende solamente comida de restaurantes, sino que tiene otras verticales de negocio que le permiten de alguna u otra forma tener mayor tracción y que le permiten vender otras cosas. Es decir, la oferta que tiene una organización cuando vende productos no es solamente un producto, sino que tiene que ver con una experiencia, una marca, otros productos y servicios complementarios o experiencias adicionales. Un poco lo que podemos innovar es en crear esos productos o servicios complementarios que ayuden a que nuestro producto tenga relevancia, ¿no? Un poco lo que tenemos que pensar ahí es cuáles son esas nuevas necesidades que están apareciendo en el mercado que nosotros podemos atender en medio de la crisis. Resulta que hay productos que no hacíamos, que no teníamos, pero ahora la gente está necesitando esto porque no nos metemos a hacer eso. Puede que no necesariamente tiene que reemplazar nuestro producto principal, no necesariamente tiene que ser como canibalismo para nuestro propio producto, sino que puede ser una vía para que podamos sostener las ventas del producto principal, ¿no? ¿Cómo puedo conectar nuevos productos a los productos que ya están posicionados? ¿Cómo hago esa integración, digamos que, de nuestro ecosistema de productos en la organización? Y acá el ejemplo que les quería mostrar es de Telefónica Movistar, que seguramente los que son clientes de Movistar ya han recibido esto de los ilimitados, tanto para empresas como para personas. Y es muy interesante porque lo que están haciendo es diciendo, oiga, estamos frente a una realidad en donde la gente está en las casas. En la mayoría de las ocasiones la gente tiene Wi-Fi, o sea, la gente no necesita necesariamente sus datos. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda encontrar valor en los datos, no se sienta cerrado completamente a que tengo 30 datos, 40 datos? ¿Cómo hacemos para ampliar esa oferta de valor? Bueno, vemos datos ilimitados. Pero ahora veamos los hábitos de consumo un poco de la gente. Entonces la gente está viendo mucho televisión, son de las industrias que más están aprovechando este momento y es que están viendo un montón de televisión. Entonces vamos a hacer la primera marca que da un producto adicional que es Netflix gratis para todos sus empleados, para todos sus clientes, perdón. En el caso de las empresas, ¿cómo hacemos para entender la lógica de las empresas? Entonces sacamos una oferta de valor que sea oferta de valor para empresas en teletrabajo. Entonces le decimos, mira, tú como empresa pequeña no tienes ni idea cómo hacer que tu empleado trabaje en home office, nosotros te ayudamos. Te ayudamos instalándole Teams, te ayudamos instalándole Office 360, te ayudamos instalándole cableado y hacerle, digamos, que todo el tema de infraestructura perfecto para que pueda tener conexión perfecta. Esos son productos complementarios que están adaptados a la circunstancia, que entienden el panorama y que, digamos, que llegan a mantener esa vigencia dentro del mercado. ¿Mm? Muy bien, entrando dentro de los de la experiencia, el primero es servicio, ¿no? ¿Cómo podemos innovar en el servicio? Esas innovaciones desde el servicio son innovaciones que nos permiten incrementar utilidad, calidad, valor agregado a una oferta, facilitan el consumo de un producto y digamos que revelan nuevas funcionalidades, ¿no? Es súper importante acá pensar cómo hacemos para que ese producto que nosotros estamos vendiendo pueda tener un servicio asociado o que nuestro servicio sea un servicio, digamos que excepcional. Acá un poco las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿el servicio que damos ahora es imposible dar bajo nuevas circunstancias? Resulta que, de nuevo, vayámonos a la industria del turismo, ya no podemos dar el servicio de tours.
Nuestra empresa se basaba en tours por las ciudades, ya no podemos dar tours. Ahora, ¿cómo hacemos para transformar nuestro servicio y hacer que la gente siga viviendo un poco de la experiencia que nosotros damos o cumpliendo nuestra visión con una misión completamente diferente? El producto ha perdido diferenciación y cómo podemos elevar la experiencia del producto a través de servicios nuevos y atractivos. Esta experiencia me pareció interesante. Esto es en Holanda, si no estoy mal, en Países Bajos, y es restaurantes, ¿no? Los restaurantes están teniendo un montón de problemas porque la respuesta frente digamos que a la forma en la que, em, digamos que funcionan, es que son lugares en donde conviven muchas personas, en donde las personas están continuamente en interacción y conectándose una con la otra. Lo que ellos inventaron fue hacer como greenhouse, como invernaderos o como casitas de cristal que le ayudaban a las personas a estar socialmente distanciadas la una de la otra, en donde la pareja que estaba de este lado no, digamos que no tiene contacto directo con la que estaba al otro lado. Entonces, es una forma para poder decir, oye, ok, ¿cómo hacemos para pivotear en este momento? ¿Cómo hacemos para cambiar cosas en este momento de incertidumbre? Y esa es una forma de cambiar un servicio que es muy tradicional, pero que puede de alguna otra forma ser disruptivo y solucionar uno de los problemas grandes de la crisis. El siguiente es el de canal, y este es probablemente en donde más hemos visto innovación, hemos más visto, digamos que visto temas de disrupción, y son innovaciones que nos dicen, oiga, ya este canal presencial, pensemos, ya no nos funciona. No hay gente que esté en el canal presencial. Yo no puedo poner a una persona que venda un tiquete, yo no puedo poner a una persona que se acerque a otras personas porque simplemente la situación no nos deja hacerlo. Ahora, el canal es una oportunidad gigante para innovar porque nos permite modificar esos lugares de consumo, ¿no? Y abrir nuevas plazas de consumo y abrir nuevos campos para poder comprar y vender. Un poco lo que nos tenemos digamos que un poco lo que podemos ver acá es ejemplos como el Digital Festival de Tomorrowland, ¿no? El Festival Digital de Tomorrowland es un festival muy reconocido en el mundo, es un festival que digamos que lleva muchos años en el mundo, que la gente lo adora, pero este año no se puede hacer como muchos de los otros festivales. Entonces seguramente ya han visto muchos de estos ejemplos en donde lo que se crean son conciertos virtuales y lo que decidieron ellos fue crear su festival digital, que creo que va a ser el próximo mes a finales, en el que lo que van a hacer es hacer una experiencia 100% interactiva, 100% online, para atraer a esas personas que usualmente iban y vivían la experiencia presencial. Es abrir un nuevo canal de consumo de su producto. Lo siguiente es marca. Un montón de oportunidades que hay para innovar dentro del panorama de la marca, ¿no? Es eso que nos permite que los usuarios nos reconozcan, seamos diferenciados, prefieran la marca sobre competidores o sobre sustitutos. Y un poco lo que nos tenemos que preguntar acá es cómo la marca responde a lo que hoy vive el mundo y mis clientes. Es una marca que se está alineando con las realidades. Seguramente esta es una marca que está cerca de lo que está viviendo la gente hoy. Hoy la gente no tiene mucha plata, aparentemente no tiene plata, eso tenemos que todavía descubrirlo, pero no tiene plata para invertirle a cosas que probablemente sean de lujo. Si mi marca es de lujo, ¿cómo se va a conectar con esos usuarios de ahora en adelante? ¿No? ¿Cómo puedo adaptar mi marca para que sea la preferida y aliada en momentos de incertidumbre y entienda empáticamente a su usuario? ¿No? Y puedo crear marcas nuevas o asociadas, puedo hacer, digamos que nuevos caminos para crear cosas nuevas. Acá hay un ejemplo, un caso que nos gustó un montón y es Leo Espinosa. Ustedes conocen a Leo Espinosa, es probablemente la chef más reconocida en Colombia. Y lo que hace Leo es que dice, sabe que yo me voy a adaptar a esta realidad. Son restaurantes que son absolutamente especiales, gourmet, con una tradición culinaria muy, muy, muy interesante, pero a los que la gente ya no puede ir, lamentablemente. Lo que hace ella es crear una nueva marca que se llama Mi Casa en tu Casa. Y miren cómo la marca de alguna u otra forma se ajusta 100% a lo que estamos viviendo hoy, es absolutamente empática, entiende la lógica en la que estamos encerrados, no podemos salir, ¿no? Y empieza a crear productos como un restaurante gourmet, productos absolutamente especiales que puede llevar a domicilio a través de Mi Casa en tu Casa. Entonces pensemos un poco, perdón, cómo hacemos para que la organización pueda cambiar y pueda adaptar su marca a estos momentos de incertidumbre. Y por último, amor de cliente, o digamos que ese engagement del cliente, ¿no? Esas innovaciones que podemos hacer para que la gente siga teniendo esa lealtad, el amor, el compromiso que tiene frente a nuestra organización, o para seguir enamorándolos cuando estamos en una situación de incertidumbre.
Un poco acá lo que nos tenemos que preguntar es cómo hacemos para conectarnos emocionalmente con nuestros clientes en momentos de crisis, ¿no? Cómo hacemos para entender también el momento en el que ellos viven y tratar de solucionarles algo del momento en el que ellos viven. ¿Cómo identifico sus frustraciones y preocupaciones para hacer una aliado en la solución de las mismas? Y acá el ejemplo que veíamos, que nos pareció interesante, o el caso, digamos, que particular, es el de WeWork, ¿no? WeWork ha tenido muchos problemas, ya venía con algunos problemas desde antes de la pandemia, pero empieza a recibir, digamos, que una situación que es insospechada y es que ya no hay gente en sus oficinas. Lo que hacía sus oficinas realmente valiosa, que era la cantidad de gente que podía hacer conexiones, networking y demás, pues ya no está. Entonces, un poco lo que ellos hacen es que cambian completamente sus protocolos. Creo que esto está funcionando en algunas ciudades ya, pero si ustedes entran a la página de WeWork, que hacen el ejercicio de ver cómo ellos están combatiendo el COVID, los mensajes y el grado de emocionalidad y digamos que de sentimiento que hay de por medio es muy grande. Porque ellos empiezan a entender, a contarle a la gente que ese es el lugar en donde están viviendo la mayor parte de su vida, es su segundo hogar, es el lugar donde se cumplen los sueños. WeWork se ha convertido en ese lugar especial para hacer los negocios posibles. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese lugar sobreviva? Y eso es un poco apelar a ese lado emocional y a ese lado, digamos que, de estamos acá, somos fuertes y podemos juntos sobrepasar estas dificultades que tú como organización tienes y que yo como organización tengo también. En este caso particular de WeWork. Entonces, esos son, digamos que esos 10 tipos de innovación. Quisimos un poco como reunir casos que lograran ser inspiradores, que lograran mostrar un poco cómo la gente cómo la gente está respondiendo a esta crisis. Cuéntenme si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario alrededor de algún caso o algún tema puntual. No sé si por el chat alguno quiera contar un poco cómo está su organización, si su organización tiene algún tipo de reto o digamos, qué tema que lo está llevando a repensar muchas de las cosas que están haciendo o que están pasando a su alrededor. Un poco mientras que lo van pensando. Ah, perdón, ¿alguien quería hablar por ahí? Sí, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Mira, sí, súper interesante el tema. Yo pues trabajo en el sector asegurador. Sí, ¿cómo, Entonces, cómo te de llamas, hecho, perdón? Julián Andrés Padilla. Julián, Julián ¿cómo Andrés estás? Padilla. Bien, gracias. Entonces yo pues, o sea, siempre estamos en ese tema de innovación en la compañía. Yo trabajo en Sura. Y lo chévere de la compañía es que siempre nos está motivando a reinventarnos siempre en el tema de el mercado asegurador. Entonces, por ejemplo, nos movemos mucho en temas de redes, ¿sí? En temas de redes sociales y Sí, de posicionamiento de marca. Digamos que yo manejo pues como tal, como una agencia, ¿sí? Con mis clientes y pues yo posiciono mi marca con la empresa en donde estoy. Entonces, generalmente siempre nos dan capacitación con respecto al abordaje y, digamos, al posicionamiento de nuestra marca. ¿M? ujú, Entonces, digamos que en ese tema sí nos han, por lo menos en mi organización, sí nos han dado bastantes herramientas para poder reinventarnos en este momento de, pues, entre comillas, de crisis, ¿no? Porque cuando uno tiene un momento de crisis, pues siempre debe haber oportunidades nuevas. total. Entonces, así lo estamos haciendo y pues estoy trabajando bastante en ello para mirar Buenísimo. cómo poderme reinventar, sí, en esta situación. Muy chévere Sí. porque Ujú. efectivamente marcas como esta, como Sura, son marcas que digamos que su construcción completa está alrededor de formar confianza y ser fuerte y tener, sobre todo en el campo de los seguros, tener digamos que esa fortaleza, esa confianza para inspirar a la gente confianza, ¿no? Es parte del negocio y es parte del modelo específicamente de una empresa como Sura. Entonces, es súper interesante ver cómo el trabajar en la marca en este tipo de organizaciones es muy importante. Se vuelve, digamos que algo que es fundamental para poder salir de una crisis, porque en este caso, sin marca o sin un posicionamiento de una marca que está a tu lado, que entienda tus necesidades y que entienda el momento en el que están, pues es casi que imposible avanzar. Sigo leyendo algunos comentarios que hay por acá, déjenme un segundo. Sé que hay comentarios en Google y en Zoom, ya estoy leyendo los de Zoom.
Entonces dice Manuel, dice, trabajo en un museo público y eso en términos de contratación y de burocracia dificulta y hace más lento los procesos. Básicamente el servicio se ha enfocado en que el museo es mucho más que el edificio y en explotar los servicios gratuitos, principalmente en redes sociales. Manuel, qué buen ejemplo. Es un gran caso de una organización. Son organizaciones, esta en particular un museo, y me corregirás, Manuel, si es estoy un poco lejos, pero son organizaciones que siempre, digamos, que han batallado un montón con la idea de tener vigencia en el mundo, ¿no? El museo como una institución de conocimiento, como un lugar de exploración de conocimiento es absolutamente valioso para la humanidad, pero a la gente a veces se lo olvida. Entonces el museo tiene que estar en una continua búsqueda de gente que vaya al museo. Ahora, ¿qué pasa cuando el principal modelo para poder hacer un museo, que es traer a la gente al museo, desaparece? Pues bueno, entonces ahí es donde tenemos que volvernos mucho más creativos, encontrar nuevos canales, posicionar de una manera distinta la forma en la que ustedes lo están haciendo, digamos que funciona bastante bien, y es empezar a explorar desde redes sociales, empezar a crear productos adicionales, empezar a crear, digamos que experiencias que logren de alguna u otra forma llevar ese conocimiento a desde otros lugares o desde otros canales. Y sin duda lo que dices, el tema de la contratación y burocracia dificulta, por eso es que es tan importante pensar en el proceso y en general en la estructura de la organización como un lugar para hacer innovación. Y tan importante también pensar en institucionalizar la innovación, porque cuando tú la institucionalizas, tú la pones al mismo nivel de la burocracia. Cuando tú dices la innovación es esto que está acá, se llama esto tiene esta figura, funciona de esta manera y es esto, ¿no? Lo respetamos y lo vivimos y lo, digamos que diseminamos desde el punto de vista cultural, lo estás poniendo al mismo nivel de la burocracia, porque la burocracia se ha instalado completamente en las culturas organizacionales a tal punto que las ha hecho las ha vuelto lentas y las ha vuelto, digamos que elefantes gigantes. Un poco lo que estás haciendo es crear una institución que te lleva a todo lo contrario y eso ayuda, digamos que a equilibrar y a balancear esas fuerzas. Juan Carlos dice, ¿conoces casos de organizaciones colombianas pequeñas donde con pocas herramientas y pocas facilidades económicas han hecho innovación en este tiempo de COVID-19? Pues son las organizaciones pequeñas quienes tienen problemas económicos en estos momentos y les es difícil innovar. Pues mira, yo lo que te diría es que de hecho las organizaciones pequeñas son las que más tienen posibilidades de innovación y curiosamente las que más lo están haciendo en Colombia y en el mundo. Un poco se los mostraba con las cifras del Board of Innovation, en donde las organizaciones grandes son las que más les cuesta trabajo hacer cosas realmente disruptivas y en donde tienen productos tan posicionados que parece que se despreocuparan de eso. Hay muchos casos en Colombia. De organizaciones que digamos que han tratado de cambiar la forma de hacer las cosas, así digamos que en top of mind, pues me acuerdo de Foodie. Foodie es una organización de unos emprendedores que están haciendo, que llevan comida, que hacen planes de comida para que las personas que están en sus oficinas puedan de alguna u otra forma pues tener como un plan alimenticio y puedan tener comida todos los días en su oficina y evitar la idea de ir a restaurantes, en fin. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente se va a las oficinas? Pues ellos han dicho, y nosotros no podemos parar, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir innovando. Entonces lo que empezaron a hacer fue comida digamos que preparada, pero no viene como en el bowl, sino que viene en porciones mucho más grandes para alimentar a 5 personas, con paquetes que sean, digamos que pensados para familia, para una casa en donde seguramente tienen ollas, tienen hornos microondas, en donde pueden hacer una cocción un poco diferente y empiezan a innovar de esa forma. Hay otra que se llama Fresh Up, que es una aplicación que ha funcionado ya desde hace algunos años, que es de ensaladas, ¿no? Y llevaban ensaladas, un producto que es fresco, un producto que es difícil de poder reemplazar. ¿Cómo hacemos para poder llevar ensaladas todos los días y cómo hacemos para, digamos, estar en todos los lugares cuando nuestro punto focal de trabajo eran las empresas en Chapinero o en Salitre o en fin, ¿no? O en el centro? Entonces lo que empezaron a hacer fue hacer paquetes de comida que están, digamos que ya precocidos, en fin, pero que le permiten a la gente fácilmente en 2 minutos armar un bowl y comer rápidamente su almuerzo en su casa. Entonces, estas organizaciones sin duda están haciendo pivote muy rápidamente de sus modelos de negocio, porque obvio cuando yo empiezo a empacar en bundle, cuando empiezo a empacar en paquetes que son mucho más grandes, para 7 personas, para 10 personas, empiezo a hacer nuevos modelos de negocio y empiezo a pensar, ok, entonces esto me va a costar distinto, esto va a tener, digamos, que otras estructuras de negocio, esto, ¿no? Va a tener unas necesidades de empacado diferentes, va a tener unas necesidades diferentes. Ahí es donde
hay puntos valiosos de innovación. Sin duda las organizaciones pequeñas son las que más están enfrentándose a ese tema, pero una de las formas fáciles, un poco, no fáciles, sino como más económicas para poder experimentar, es irse a redes sociales, explorar nuevos canales de venta, explorar WhatsApp como un canal de venta, explorar Instagram como un canal de venta, y esas cosas, digamos, que ayudan a hacer un poco de tracción. Me acuerdo también de invernaderos. Invernaderos que ustedes saben que el negocio de un invernadero es que la gente vaya y vea la matica y la planta y la compre y la vea y le guste y, ¿no? y la pueda comprar y llevársela a la casa. Esa es digamos que el encanto del invernadero, sentirse en ese ambiente de comprar una matica es una experiencia. ¿Para qué pasa cuando no puedes ir a un invernadero, donde están cerrados todos los invernaderos, se te mueren las plantas, ¿no? Entonces, organizaciones como jardineros, como, bueno, otros invernaderos en Colombia, lo que han hecho es empezar a movilizarse haciendo e-commerce y haciendo e-commerce con plantas que estén las fotos del día, tener un catálogo absolutamente renovado, vender por WhatsApp, vender por Instagram, abrir nuevas posibilidades para productos, vender plantas artificiales, hacer cosas que sean distintas. Eso les ayuda, digamos, a sobrevivir crisis y momentos como estos. Voy a ir a Google un segundo, que me están diciendo que hay preguntas. Un segundo. Andrés, tú decías al inicio que uno de los temas clave es la experimentación, cómo inyectar esa cultura de experimentación en organizaciones que están muy centradas en su core. Esa es una gran pregunta, y la respuesta de nosotros siempre ha sido institucionalización de la innovación. Definitivamente. No hay ninguna forma en la que la gente haga experimentación cuando tú no le das el espacio para experimentar, los recursos para experimentar y la iniciativa para hacerlo. No pensemos que la gente va a experimentar por sí misma, ¿no? Seguramente si nosotros empezamos a hacer algún tipo de motivación cultural en las organizaciones, en fin, la gente va a decir, oiga, de pronto yo puedo hacer mi trabajo un poquito diferente. Pero cuando no hay una institución de innovación, así como existe muy posicionada la institución de la burocracia en las organizaciones, es muy difícil que haya un esfuerzo de experimentación, ¿no? Entonces, lo primero que yo les diría es que definitivamente para hacer experimentación hay que institucionalizar la innovación. Y hacer ese proceso de institucionalización de la innovación no es necesariamente hacer un gran programa o gastar muchos recursos o contratar un equipo, ¿no? Es simplemente con el mensaje únicamente de integrar la innovación a la estrategia y pensar que la innovación es parte fundamental y necesaria de la estrategia organizacional. Tú ya tienes la carta de entrada para decir, es que para hacer innovación yo necesito experimentar, yo necesito probar cosas y necesito encontrar lugares no comunes para encontrar posibilidades nuevas. Ahí ya tienes la carta de entrada. Pero si no haces ese proceso de ese paso de unión entre dejar de hacer de la innovación una intención, hacerle una acción válida y formalizada en la organización, va a ser muy difícil que logres llegar a hacer experimentación, un poco por lo que nosotros hemos visto en las organizaciones. María Angelín, ¿hay negocios que han demostrado ser frágiles ante esta situación, tipo aerolíneas? ¿Existe hoy algún caso en el mundo donde la tecnología apalanque este tipo de negocios? Pues mira, la última revista del MIT Technology Review creo que hace algo, habla de algo que nos parece más acertado que nunca, y es que la tecnología nos ha fallado, definitivamente. El título del MIT Technology Review, si lo quieren buscar y leer, muy recomendado de este mes, es La tecnología nos falló en el COVID-19. Pensamos que la tecnología nos iba a solucionar todo, que vamos a tener, seguramente todos en la cabeza decíamos, no, vamos a tener una cura en 2 semanas, vamos a tener una vacuna para todo el mundo, esta pandemia lo que nos ha hecho entender es que la tecnología en sí mismo, como tecnología, como desde lo técnico de la tecnología, no nos ayuda en absolutamente nada. Acordémonos del costo con el día sin IVA. Una tecnología que fue supremamente frágil, ¿no? Y pensamos entonces que, ok, vamos a hacer una fila virtual o una fila y termina siendo todo lo contrario de lo que debería ser una apuesta tecnológica. Entonces, un poco lo que nos lleva a pensar eso es que la tecnología no lo es todo en la innovación, y que la innovación no debe ser igual a tecnología necesariamente. La innovación significa estrategia, significa oportunidad, significa intuición, significa exploración, significa empatía, significa diseño, experimentación, muchas otras cosas que hacen posible la tecnología. La tecnología por sí misma no nos va a sacar de nada.
La tecnología únicamente va a ser una herramienta con la que podemos hacernos mucho daño o hacernos mucho bien. Y es, digamos que de cara a nosotros y responsabilidad del ser humano, entender cómo la aplica en sus organizaciones, ¿no? Lo que sí es verdad es que nos hemos dado cuenta que efectivamente la tecnología, si bien no es decisiva, que es algo que ha dicho la transformación digital desde hace muchos años, si bien la tecnología no es el punto esencial de la transformación digital, sino que es la estrategia el punto esencial de la transformación digital, la verdad es que las organizaciones sí necesitan empezar a hacer ya estrategias de transformación digital. Y sí necesitan empezarse a ver desde el panorama digital. El ejemplo que les digo de los jardineros, de los lugares en donde venden plantas. Uno diría, no, pues esta es una organización que no necesita ese tipo de estrategias. No, sí la necesita. Y sí necesita prepararse para un lugar o para un mundo en el que muchas transacciones van a ser online. El ejercicio ahí de las universidades ha sido gigante. Universidades y colegios que han estado absolutamente lejos del tema digital, absolutamente rezagados, lejísimos del tema de la digitalización y que ahora se enfrentaron durísimo a la realidad de, oiga, se tiene que transformar digitalmente, ¿no? Entonces, sin duda, la tecnología sí puede apalancar muchas cosas, pero la respuesta no debería ser tecnología, debería ser estrategia e innovación. Laura dice, ¿cómo incrementar la innovación en empresas tradicionales que no le creen un poco al concepto? Nos diste 10 tips, pero ¿cuál es ese primer paso para que una empresa le empiece a creer a la innovación? Esa es una muy buena pregunta. Yo te diría que la forma en la que la empresa, sobre todo las empresas más tradicionales, para que las empresas puedan creerle a la innovación es, pero primero con una crisis. La crisis ayuda un montón. Muchas empresas hoy en día están diciendo, ¿sabe qué? Finalmente como que sí lo necesitábamos y sí es necesario. Se estrellan frente a una realidad a la cual no estaban preparadas y solamente las empresas innovadoras logran navegar esa realidad. Em, pero yo creo que otra de las cosas importantes es mostrar resultados muy rápidamente, ¿no? Y encontrar en la innovación, eso de vuelta para quienes quieran explorarlo, lo hablábamos en el webinar anterior, pero encontrar en la innovación esas pequeñas ganancias tempranas, esas ganancias que nos ayuden a establecer qué es lo que queremos, qué es ganancia, que es súper importante entenderlo, qué es ganancia. No es que la ganancia de mi organización es tener 800,000 clientes nuevos para mañana. No, pues la innovación no te va a ayudar en eso. O sea, chao, eso no te va a ayudar en ese sentido. Ahora, mi organización quiere aprender hoy lo que no sabía ayer de sus clientes. Ok, la innovación te puede ayudar en eso. Cuando tú empiezas a hacer esos ejercicios experimentales, pequeños, digamos que de corto, mediano alcance, que sean cosas pequeñas en las organizaciones y enfocas muy bien los resultados y dices, oiga, es que yo le quiero hacer un ejercicio a usted en el que vamos a explorar quién es nuestro cliente y cómo se comporta para ver qué es lo que necesita. Ese es un primer ejercicio en el que abres las puertas a la innovación en una organización. Pero hay organizaciones que ni siquiera han pensado en eso. Entonces, por eso es que siempre pensamos en la organización como una herramienta estratégica para la innovación, como una herramienta estratégica para las organizaciones, ¿no? Pero yo te diría que esas dos cosas, sin duda las crisis funcionan un montón y esos pequeños experimentos pueden ayudar un montón a convencer a las organizaciones para hacer innovación. Hay un referente que se llama la curva de la incertidumbre, en la cual más o menos una empresa, para que realmente logre la innovación, puede tardar 2 años porque en el primer periodo es apagar incendios. ¿Qué opinas al respecto? ¿Depende del tiempo, del tamaño de la empresa? Camila Restrepo, sí, efectivamente yo siento que las compañías efectivamente siempre tienen una curva de la incertidumbre y en general la innovación también necesita un tiempo. La innovación nunca es digamos que un tema que se puede entender únicamente al corto plazo, sino que la innovación de hecho es una estrategia a largo plazo y está integrada en la estrategia a largo plazo de las organizaciones. Por eso es que no hay que esperar, digamos que no hay que esperar a hacer innovación, por eso es que la innovación es para hoy, para allá y para empezarla a hacer, porque no sabes qué va a pasar más adelante. Lo interesante y lo que nos ha enseñado este tema de la crisis hoy es que las organizaciones no estaban preparadas. Las organizaciones ahora se tienen que preparar, sí o sí. ¿Para qué? Ni idea. No tenemos ni idea para qué se tienen que preparar, pero se tienen que preparar, ¿no? Y la innovación es una forma de prepararse, una forma de tener esa agilidad y esa forma de cambio. Dices que si depende del tiempo, del tamaño de la empresa y bueno, y que en los dos primeros años el primer periodo es apagar incendios. Yo creo que parte del proceso de institucionalización de la innovación
sí tiene que ver con formalizar procesos y capacidades y hacer que la innovación de alguna u otra forma tenga un marco de trabajo dentro de las organizaciones. Así que sí, seguramente cuando usted empieza a hacer innovación se va a dar cuenta que muchas cosas que tiene que empezar a hacer es apagar incendios, organizar la casa y ajustar necesidades, competencias y expectativas. Pero eso no quiere decir que no puedas empezar a hacer, digamos que quick wins y ganancias tempranas en la innovación. De hecho, la forma en la que utilizas la innovación como una herramienta de multiplicación de cultura y de cambio dentro de las organizaciones es con ejercicios como de experimentación y de quick wins y metiendo a la gente a hacer co-creación y haciendo cosas pequeñas para que hayan cambios en puntos muy específicos de la organización. Así es cuando empiezas a generar esa atracción y empiezas al golpe convencer sobre ese tema. Si hay algo en lo que estemos completamente en desacuerdo en términos de esa institucionalización de la innovación es con el teatro de la innovación, muy conocido también, ¿no? No creemos que sean 2 años en los que digamos somos innovadores, somos innovadores, somos innovadores. ¿Y qué has hecho innovación? No, pues nada. No, creemos que la innovación definitivamente se tiene que traducir a acciones específicas y tienen que haber, digamos que expectativas claras frente a esas acciones. Tengo una última pregunta. ¿Qué hacemos para cambiar el chip en donde el gerente quiere innovar, pero cree que la innovación está a cargo de responsabilidad de una sola persona de la empresa? Eh, uf, que nos llame o que se acerque a alguien que sepa innovación para que le transforme completamente ese panorama. Sin duda, está muy mal, está muy mal. La innovación no depende de una persona, no depende de un área. De nuevo, hacer la innovación institucionalizarla, significa insertarla en el ADN, en la visión, en el propósito y en la estrategia de la organización de manera transversal, colaborativa, ¿no? Esto no es una idea de un grupito de loquitos que están en una esquina escondidos, esto es el propósito de la organización. Y solamente hasta cuando pase eso, uno logra hacer innovación en las organizaciones. Hay que hacer ese proceso de transformación también dentro de los directivos, pero yo creo que de nuevo, el mundo nos está mostrando que es necesario y en ese sentido los directivos también están cada día más abiertos a que cosas como hacer organizaciones innovadoras pues pasen. Muy bien, quería terminar entonces con algunos mensajes clave para dejarles. De nuevo, si tienen alguna pregunta en el chat ahí antes de terminar, se las puedo responder. Pero el mensaje clave, el más grande, es que lo único que sabemos de una crisis es que tiene un final. Y eso es lo bonito de este ejercicio en el que decimos, mire, las crisis pasan, todo esto es temporal. Una vez se siente que se le está acabando el mundo, que es completamente imposible, que es difícil hacerlo, sin duda lo es, pero no es imposible, ¿no? Que la innovación nos puede llevar a recuperarnos muy rápidamente si quisiéramos hacerlo. Algunos de los 3 puntos claves es profundizar en nuestro producto, experimentar en productos nuevos es válido. Si usted dice, mire, yo no quiero experimentar haciendo productos nuevos porque me parece demasiado arriesgado, demasiado amplio, no me da miedo. Entonces la respuesta es, ok, si usted no quiere hacerlo, busque las razones, ojalá argumenteselo usted mismo dentro de su lógica, de la lógica de su organización, eh, ok, piénselo, pero si quiere entonces profundizar en su producto, lo puede hacer también con innovación. Su producto no va a tener vigencia para siempre, su producto no siempre va a estar vigente, entonces si usted quiere profundizar en ese producto y hacer cosas distintas desde diferentes puntos, los puede hacer sin ningún problema. Lo importante es que tenga la innovación como prioridad en las organizaciones. Si usted la tiene como prioridad, va a ser mucho más fácil que usted logre navegar estos tiempos. La innovación habita en múltiples lugares de nuestra organización. Es necesario experimentar y explorar para encontrar soluciones. Un poco en respuesta también a lo que pregunta Edwin, la innovación no está en esa área, la innovación no está en esas 2 personas, la innovación no está en un practicante únicamente dedicado a hacer diseño para decir que hacemos innovación. No, la innovación está en todos y cada uno de los miembros de la organización. La podemos hacer posible, lo que necesitamos es hacer un proceso de institucionalización. Y mantener la visión clara e institucionalizar la innovación nos permite navegar en momentos de incertidumbre y pivotar fácilmente. Creo que ya he profundizado bastante sobre el tema de la institucionalización, pero importante siempre mantener esa visión clara, permanente, ese gran logro, ese propósito, esta estrella del norte que tenemos como organización, tenerla y comernos el cuento de esa visión para poder hacer pivote fácilmente. Simplemente quería terminar entonces contándoles cómo Brave ayuda a movilizar la innovación.
Como les decía, nosotros somos una organización que está trabajando en diferentes formas de innovación. Lo hacemos desde estas líneas de trabajo, trabajamos diseño estratégico, todo lo que tiene que ver con diseño UX, diseño de servicios, design thinking. Lo hacemos desde innovación organizacional y es precisamente instalar estas instituciones de innovación dentro de las organizaciones con agilismo, programas de innovación, cultura organizacional. Lo hacemos desde transformación digital, entendiéndola, como les decía anteriormente, como un esfuerzo estratégico posibilitado por la tecnología, haciendo prototipado, haciendo estrategia digital, haciendo diseño digital también. Lo hacemos desde mercadeo estratégico, entendido el mercadeo estratégico como esa forma con la que nos conectamos con los usuarios, entendemos la experiencia como un lugar de innovación. Desde Growth Hacking, Customer Experience, particularmente utilizando NPS y marca y posicionamiento. Y lo hacemos a partir de algo que nos encanta, que son las narraciones digitales, y es hacer que la tecnología nos cuente historias, ¿no? Desde diseño interactivo, desde exploración de nuevos medios y desde storytelling digital. Eso es un poco lo que hacemos para poderlo traducir fácilmente en proyectos. Hacemos talleres y sesiones de co-creación, investigación estratégica, todo lo que tiene que ver con diseño de productos, servicios y contenido, consultoría estratégica para organizaciones de todos los tamaños, activación organizacional y estrategia de mercadeo. ¿Listo? De nuevo la invitación para que entren en nuestra página de Insights, ahí en braveinnovation.com/insights, ustedes van a poder encontrar algunos artículos interesantes. Vamos a seguir publicando y vamos a seguir haciendo estos ejercicios de webinars y talleres. Y pronto vamos a sacar nuestra plataforma de educación, en la que vamos a sacar unos 2 o 3 cursos y certificaciones para que ustedes puedan avanzar en sus esfuerzos para hacer la innovación posible en sus organizaciones también. ¿Listo? De nuevo la invitación para que nos sigan en las redes sociales, Brave to Innovate en Facebook, Brave to Innovate en Instagram y Brave Innovation en LinkedIn también. ¿Listo? No sé si alguno tenga alguna pregunta adicional. Muchas gracias por el espacio, súper, me pareció que la información es súper oportuna, súper importante porque pues en estas crisis uno siempre tiene que alimentarse mucho de tips para la innovación. Entonces, en mi campo pues sirve muchísimo y por ahí sí le he estado echando una revisada en la página y súper interesante. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la información, por compartirnos toda esta información tan valiosa que seguramente nos va, o por lo menos a mí, me va a servir bastante. Muchísimas gracias. Buenísimo. Súper. Julián, mil gracias a ti por la asistencia. Mil gracias. La página, sí, les doy la página de nuevo, es braveinnovation.com. O sea, las voy a escribir en el chat también. braveinnovation.com. Muy bien. Vale, si no hay ningún otro comentario, por ahí estoy leyendo también a Laura Lucía Ortiz, agradecerte por el espacio, María Angelín Carrillo, mil gracias, a ustedes también, mil gracias por la asistencia. Este webinar va a quedar grabado y va a estar disponible en nuestro website también, en braveinnovation.com. Mil gracias, nos vemos en otra oportunidad.